Bueno, ¿me escuchan claramente? Buenas tardes a todos, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, se escucha bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión síncrona, donde vamos a hacer un repaso general de lo que vinieron siendo los temas o los capítulos que vimos en la segunda parte del curso de Contabilidad 2. Es una sesión o un repaso general muy rápido, generalmente las sesiones de aprendizaje nos tardamos un poquito más. Ahorita lo que se trata es nada más de hacer una puntualización sobre cada uno de los temas y los puntos medulares de cada uno de los capítulos. Antes de iniciar, me gustaría comentarles lo siguiente. Ya están evaluados inclusive todos los trabajos, a excepción del tema del capítulo número 5 que habla de cuentas en moneda extranjera. Este capítulo debe de estar evaluado más tardar el día de mañana. ¿Por qué hago el siguiente comentario? Creo que ya lo habíamos dicho, pero es importante recalcarlo. La próxima semana del 18 al 24 de abril estará disponible, inclusive ya está visible ahorita lo que es el examen final, que es de lo que vamos a dar el repaso el día de hoy. Este examen final es para todos los alumnos que obviamente pues vayan. Adicionalmente, les dio una extensión adicional a todos aquellos que habían presentado trabajo de regularización y video de puntos extra. Obviamente estos trabajos no eran de carácter obligatorio y era solamente en el caso de los trabajos de regularización para aquellos alumnos que no hayan presentado su examen parcial. Caso de los puntos extra para todos aquellos alumnos que quisieran mejorar su calificación. Dicho esto, les comparto lo siguiente: la calificación mínima para aprobar la materia es de 6.5. Yo les sugiero que el día de mañana en la tarde, noche, ya puedan a la plataforma para que vean que ya esté evaluado el total de sus actividades, que en este caso, reitero, ya nada más falta el capítulo número 5, inclusive ya algunos ya están evaluados, pero todavía faltan algunas aulas y algunos puntos algunos alumnos muy particulares de ciertas aulas, para que ya vean su calificación y obviamente su calificación previa, es decir, sin incluir su examen final. Posteriormente, si en dado caso, ya después de haber presentado su examen final, ustedes no obtienen una calificación aprobatoria, es decir, que sea de 6.4 hacia abajo, pues obviamente tienen la opción de presentar el examen extraordinario. 6.5 es calificación aprobatoria y 6.4 no. ¿Qué significa? Que de 6.4 hacia abajo tienen que presentar dicho examen extraordinario, el cual va a estar disponible del 25 al 29, al 28 de abril, es decir, del lunes 25 al jueves 28 de abril. Y reitero, es para únicamente aquellos alumnos que no hayan acreditado la materia en la primera oportunidad que les brinda la Universidad Ciudadana. Antes de iniciar, también les reitero, esta es la última sesión que vamos a tener. Ahorita ya al final hacemos ahí unos comentarios de despedida y de retroalimentación respecto a lo que yo percibí de la mayoría de los alumnos respecto al curso. Entiendo que son algunas aulas las que se juntan para poder dar esta clase, sin embargo, tengo relativamente identificados a cada uno de los alumnos y cómo presentan sus tareas, y al final pues sí me gustaría hacer una reflexión final y que obviamente esto les sirva a ustedes para lo que viene dentro de su vida profesional. Vamos a comentar. Hoy no voy a presentar nada más sí voy a ir desglosando los temas, perdón, que vimos posteriores al examen parcial. Reitero, y algo bien importante también, hacerles de conocimiento que únicamente las preguntas que van a venir en el examen parcial van a venir de los capítulos que vimos del primer capítulo después del examen parcial a la fecha. Es un examen final que va a constar de 30 preguntas que van a tener suficiente tiempo para contestarlo, son 120 minutos, y el cual van a tener 2 intentos. Si en el primer intento sacan 95 y en el segundo sacan 85, en la calificación que se va a quedar en el examen final, pues en el examen final va a ser la de mayor calificación. Y obviamente, pues es una de las opciones que tienen ahí para el dado caso que si en el primero sacan 65 y en el segundo 80, pues obviamente la calificación que se quedará es el 80. Aquí hago mucho hincapié también en algo. Es importante que al final de presentar su primer intento, ustedes ya pueden ver cuál es su calificación final, ya sumando ese examen parcial, y en base a eso ustedes ya pueden determinar si creen conveniente
presentar el segundo intento, o si con aprobar la materia con la calificación que les muestra ahora sí que el total de las materias, pues ya ustedes definen si lo presentan o no, pero siempre es importante aclarar que la calificación aprobatoria es 6.5. Dicho lo anterior, vamos a iniciar muy brevemente a recapitular cada uno de los capítulos, valga la redundancia. En la primera semana después del examen parcial, vimos el capítulo número 22 que hablaba de los sueldos y salarios. ¿Qué es lo que se vio aquí en este capítulo de sueldos y salarios? Si recuerdan, vimos en términos generales quiénes son las personas que están obligados a pagar el impuesto a través de la ley del impuesto sobre la renta, y hablamos específicamente del régimen de sueldos y salarios. ¿Qué significa? Todas aquellas personas que percibimos un ingreso por concepto de sueldo, salario o asimilable a sueldo, pero en este caso va más enfocado al tema de sueldo y salario. Y también analizamos cuál era la carga tributaria tanto para el patrón como para los trabajadores, el efecto de que tengamos un ingreso por ese tipo de contribución que nos marca la ley del impuesto de la renta. Vimos que todas las personas físicas estamos obligados al pago del ICR cuando estamos a través de este régimen, en el cual vimos algunos de los cálculos y cómo se determinaba dicho impuesto. Vimos también cuál es la carga tributaria tanto para lo que vienen siendo los patrones como para los trabajadores. Vimos el tema de las diferentes cuotas de seguridad social con sus respectivos porcentajes. Vimos el tema del Infonavit. Vimos cómo afectaba cada uno de estos movimientos de acuerdo a las tablas del ICR. En el caso específico del ICR, que entre más ingreso tenía el trabajador, obviamente su impuesto era mayor. Entre menos ingreso tenía, su impuesto era menor, o inclusive podía obtener un subsidio, que es un apoyo que da el gobierno federal para que a todas aquellas personas que tienen un ingreso menor a determinado salario, y que obviamente es una forma de pagarle o de incentivar al trabajador, y ese subsidio que paga el patrón se disminuye de los impuestos a pagar que presentan los patrones. Aclarar que esas retenciones que nos hacen de nuestros impuestos, el patrón está obligado a presentarlos a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponde el mes. Por ejemplo, si tuvimos un ingreso por sueldo y salarios en el mes de marzo y nos hicieron retenciones en 2 quincenas, el día 17 de abril, en este caso el 18 por caer en día inhábil, el patrón está obligado a enterar esas retenciones. En dado caso de que haya habido retenciones, si hubo retenciones y hubo subsidios, es decir, que a unos les retuvo y a otros les pagó, se hace un ETEO, un ejemplo. Si el total de mis trabajadores, las retenciones fueron de 20,000 pesos, pero yo pagué subsidio por 4,000, al momento de pagar o de hacer esta presentación de los impuestos federales, para el caso específico de las retenciones, se va a hacer un ETEO, diciendo a la autoridad, retuve 20,000, pero a la vez yo pagué 4,000 a todos aquellos empleados que obtuvieron menos ingreso, y el neto a pagar por parte a la autoridad es 16,000 pesos. Vimos las diferentes cuentas de seguridad social, qué le correspondía al trabajador y qué le correspondía al patrón. Vimos un cálculo, inclusive mencionamos que dentro de los recibos de nómina que nos dan de manera timbrada a través del sistema de administración tributaria, cómo se componía ese concepto que vemos en las deducciones que se llama cuota SIMS, que también es un impuesto, pero recordando que una parte le corresponde de acuerdo a los porcentajes que se actualizan cada año, una parte al trabajador y una parte a la empresa. Vimos el tema del 5% del Infonavit, que ese no hay una retención como tal, es un gasto que tiene que absorber en su totalidad lo que viene siendo el patrón. Vimos también un impuesto muy puntual que se paga a nivel estatal, que es el impuesto sobre nóminas, que vimos que en el caso de Nuevo León es de un 3%, y que obviamente cada estado tiene su peculiaridad y tiene su tasa. Ahí, por ejemplo, en Parral, en Chihuahua se paga un 3.5, un 3.7, en otros estados se paga un 2%, inclusive aquí en el estado de Nuevo León, en algún tiempo se pagó un 2% sobre nóminas. Entonces, eso es lo que vimos en el capítulo número 22, cuáles eran los sueldos, su carga tributaria, tanto para el patrón por el trabajo como para el trabajador, y cuál es el efecto que tiene el ingreso en cada uno de los trabajadores. Después vimos, ya hablando de lo que viene siendo el segundo curso de contabilidad, hasta ahí o hasta ese tema, habíamos visto puros temas que venían dentro del curso de contabilidad 1 del libro del primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores y Leticia Lara Ramírez.
Y posteriormente, a partir de la segunda semana posterior al examen, empezamos a ver los temas que venían en el libro del segundo curso de contabilidad, donde iniciamos con el capítulo número 1 que hablaba de las cuentas de orden. Aquí es bien importante entender qué son las cuentas de orden. Hay que entender que las cuentas de orden son todas aquellas cuentas que no modifican ni alteran las diferentes cuentas de activo, pasivo, capital de la empresa, y que obviamente esas cuentas de orden, en resumidas cuentas, no afectan el patrimonio de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que se establecen con determinadas situaciones y para determinados casos. Se clasifican en valores reales, valores contingentes y valores de registro, de acuerdo a lo que vimos. Vimos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando tenemos mercancías en consignación, que son valores reales. Vimos también generalmente cuando se utilizan este tipo de cuentas de orden y sobre todo dónde se presentan. Vimos que generalmente las cuentas de orden, aunque no modifiquen la estructura contable, o no modifiquen, más bien dicho, el patrimonio, no tanto la estructura contable, el patrimonio de las empresas, sí tenemos que hacer referencia de ellas, o que existan ese tipo de eventualidades contables que, aunque no modifiquen el patrimonio contable o las cuentas de activo, pasivo y capital, o inclusive resultados, sí tienen que hacerse referencia a ellos, porque se hace mención de determinados actos o actividades que se tienen que considerar como una eventualidad. Y generalmente se presentan dentro del calce del balance general. No todas las empresas tienen cuentas de orden, hay que acordarnos que son cuentas extraordinarias como un control, es decir, como un tema de registro adicional. Hay ocasiones en que sí se pueden considerar, o más bien dicho, que pudieran llegar a ser, que pudieran pasar de cuentas de orden a cuentas reales. Más sin embargo, eso depende de la complejidad de cada una de las operaciones que en ellas estén registradas, y son para casos muy puntuales. Posteriormente vimos el capítulo número 9, el capítulo 2, perdón, donde hablamos de lo que vienen siendo los documentos descontados endosados. Vimos que gracias a la existencia del crédito comercial se hacen muchas operaciones de índole crediticio, y que en gran parte del comercio que se realiza dentro de la economía formal se debe precisamente a este tipo de movimientos. Vimos un ejemplo muy común de lo que vienen siendo los documentos descontados o endosados. Vimos que un documento obviamente pertenece a aquel tenedor o aquella persona que tenga físicamente hecho documento, que esté asignado a favor de esa persona, y que cuando esa persona física o persona moral realiza la actividad de endosarlo o de traspasarlo o de descontarlo, como el ejemplo que vimos, pues obviamente ya no es tenedor de ese derecho que en él consigna o que en ese documento se hace mención. Más sin embargo, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, eso no significa que no seamos solidarios responsables en una eventualidad. Y vimos un ejemplo muy sencillo. Mencionábamos que en la actualidad, sobre todo en temas económicos, existe algo que se llama factoraje financiero, en el cual nosotros de alguna u otra manera descontamos esas facturas. Es decir, si nosotros tenemos una operación con un cliente, el cual nos va a pagar a 45, 60, 90 días, 120 días, pero nosotros tenemos que llegarnos de recursos para comprar materia prima, para pagar sueldos, para determinado proyecto, pues no necesariamente nos tendríamos que esperar a la fecha en la que se cierre esa operación para que el cliente o la persona a la que nos debe ese documento, que en este caso estamos poniendo el ejemplo de una factura, que no es otra cosa más que un derecho, un activo que tenemos, y aunque está constituida dentro de la cuenta de clientes, a final de cuentas es un documento y un endoso, un traspaso que vamos a hacer o que vamos a descontar a través del facturaje. Mencionábamos que se hace un análisis y que obviamente pues el valor principal de ese documento, en este caso las instituciones financieras, que generalmente son las que están reguladas por el Sistema Financiero Nacional y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son las personas autorizadas para llevar a cabo estas tipo de operaciones. Nos adelantaban ese recurso y ellos posteriormente se encargan de cobrarle o hacer el cargo directamente a la persona que originalmente, o la empresa que originalmente nos debía a nosotros. Dichos documentos están representados por un valor nominal, que es lo que realmente representa el valor de ese documento. Se le tiene que disminuir un descuento y los diferentes accesorios, y eso es lo que líquidamente a nosotros nos
nos depositan y que adicionalmente, pues obviamente como lo comentamos, el dinero tiene un costo. Obviamente siempre he manifestado y yo creo que está más entredicho que el negocio del banco es prestar dinero o hacerse de recursos para obtener una utilidad. ¿Qué es lo que dice el banco? Yo te adelanto, pero te voy a cobrar una comisión porque te estoy adelantando ese dinero. Mas, sin embargo, cuando él cobre ese dinero, pues va a tener esa utilidad a su favor debido a que simplemente él tiene que ganar en esa transacción. A eso se refieren los documentos descontados o endosados. Posteriormente, pues digo, ya se vieron ahí los temas de regularización, los temas de puntos extra, que ya lo mencionamos ahorita al principio, y después vimos en una sola sesión dos temas que están muy relacionados, uno el tema de mercancías en comisión y uno el tema de mercancías en consignación. La única, mencionábamos que las mercancías en comisión son todas aquellas que se dejan o que por los cuales nosotros vamos a obtener un beneficio por la venta de esas mercancías. Inclusive también mencionamos que las mercancías en comisión en la contabilidad del comisionista se deben de registrar en cuentas de orden. ¿Por qué? Porque son valores reales, pero de los cuales no somos propiedad, pero sí tenemos que hacer mención que lo tenemos dentro de nuestros activos, porque si llegamos a hacer un inventario físico, pues vamos a decir que en la cuenta de mercancías traigamos 10,000 pesos en la cuenta de mercancías y físicamente traigamos, no sé, 15,000, que significa que a lo mejor los otros 5,000 son cuentas o mercancías que las tenemos registradas en cuentas de orden y no las tenemos en la cuenta de mercancías como tal, porque esas 5,000 pesos no representan una afectación o no son propiedad del patrimonio de la empresa. Vimos que estas mercancías en comisión generalmente son entregadas por un comitente, una persona, es decir, que nos entrega esas mercancías en consignación para que nosotros las podamos vender. Son temas muy relacionados. Vimos lo que vienen siendo los diferentes métodos para registrar las mercancías en consignación. Pusimos algunos ejemplos muy puntuales, como en el caso de las tiendas departamentales, que la mayoría de por ejemplo, en el caso de los perfumes, que todo lo que vemos en los perfumes son mercancías que se dejan en comisión y la tienda departamental los tiene registrados como un valor real dentro de las cuentas de orden y por lo cual por la venta de ese producto la tienda recibe una comisión y obviamente esa comisión está pagada en base y generalmente es determinada en base a lo que viene siendo el volumen de las ventas. Vimos cómo se debe de registrar también en la contabilidad del comitente toda la mercancía que debe de salir para entregársela al comisionista. Esas cuentas de mercancías de consignación sí deben de estar dentro de una subcuenta de mercancías dentro del activo circulante en la contabilidad del comitente, ya que aunque estén en consignación, sí pertenecen a él. ¿Ok? Esos son los temas que vimos a grosso modo cuando abordamos esos dos temas. Y por último, la semana pasada, que fue la última, en la que vimos un tema de aprendizaje, hablamos de lo que vienen siendo las cuentas en monedas extranjeras. Ahí se hace mucho hincapié en la literatura a todas aquellas operaciones que se realizan con proveedores, es decir, la literatura está muy abocada al tema de las importaciones cuando hacemos compras y hace mucha referencia a los diferentes métodos de registro que existen para registrar dichas operaciones. Mencionamos que cuando son operaciones de contado, pues ahí no hay problema porque cuando hacemos operaciones con moneda extranjera y necesitamos pagar una moneda distinta a la del curso legal que tenemos en el país, en el caso de los Estados Unidos mexicanos es el peso mexicano, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, que nuestras operaciones son con dólares, pero podemos tener operaciones en yenes, en euros, en libras esterlinas, en marcos, en francos, en etcétera, cantidad de monedas, y ahí es cuando hay que hacer una conversión. Entonces, cuando hacemos las operaciones de contado, ahí no hay ningún problema, porque lo único que hacemos es comprar. Si no tenemos una cuenta con la suficiente cantidad de esa moneda para poder liquidar la contraprestación, la mercancía, la maquinaria o el servicio que vayamos a adquirir, que en este caso estamos hablando específicamente de bienes, no tanto, perdón, de servicios, pero también se puede dar el caso, pues simplemente compramos esa remesa y la liquidamos y en ese momento no tenemos una fluctuación cambiaria. Más sin embargo, cuando son operaciones que representan operaciones de crédito, es decir, que nosotros vamos a suponer que
nuestro proveedor nos mande determinada mercancía, determinado producto, y obviamente tengamos unas condiciones de pago de mayores que no sean de contado, 30, 45, 60 días, pues probablemente el tipo de cambio con el que vayamos a evaluar la operación o el registro de esa compra, pues va a tener un tipo de cambio de acuerdo a lo que se emite en el diario oficial de la Federación. Para efectos administrativos y para efectos contables, todas las operaciones se tienen que registrar con este tipo de cambio. Hay que acordarnos que todos los días, a excepción de los días inhábiles, que son sábado, domingo y días festivos, todos los días debe de salir publicado el tipo de cambio para evaluar las operaciones con moneda extranjera, específicamente para los dólares. Pues nosotros registramos con ese tipo de cambio, pero ¿qué pasa si cuando vamos a liquidar la contraprestación, el producto o el bien? Pues obviamente es muy difícil que nuestro tipo de cambio sea igual. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los tipos de cambio están basados en diferentes puntos económicos, es decir, por las diferentes fluctuaciones económicas. Ya cuando se vea el tema de economía y lo van a ver un poquito más en forma, si es que ya no lo vieron, y cómo se presentan estas fluctuaciones cambiarias dependiendo de los indicadores económicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí vamos a tener, si nosotros registramos a determinado valor la operación, y si el tipo de cambio al que registramos es menor que con el que pagamos, vamos a tener, es decir, si registramos a 20 pesos y pagamos a 21, vamos a tener una pérdida cambiaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros valuamos y registramos esa operación, los dólares nos costaban a 20 pesos, pero cuando los compramos para poder pagar esa transacción, nos costaban 21. Esa diferencia de un peso, multiplicándolo por la cantidad de operaciones de dólares que sean, pues es lo que vamos a tener que registrar como una pérdida cambiaria dentro del estado de resultados en la parte de gastos de operación, específicamente en el tema de gastos financieros, en la subcuenta o en la cuenta adicional que diga fluctuación, pérdida cambiaria. Posteriormente, si es al revés, es decir, si registramos a 20 pesos la operación y cuando la liquidamos el dólar está a 19 y vamos a tener una ganancia cambiaria, eso también forma parte de los gastos financieros que están dentro del costo integral de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no es otra cosa más que la diferencia entre nuestra pérdida y nuestra utilidad cambiaria. Entonces, es por eso que tenemos ese tipo de operaciones, y es muy importante saber cuál va a ser el método con el que vamos a evaluar. Vimos las principales características de cada uno de los métodos, cuando es tipo remesa de fondos, cuando se anticipa, cuando es con moneda extranjera o con una cuenta complementaria, etcétera. Y obviamente lo sustancial de este tema es entender que todas las operaciones que se evalúan con una moneda distinta a la del curso legal del país van a tener una fluctuación cambiaria cuando sean operaciones con moneda extranjera o sobre todo, más bien dicho, cuando sean operaciones a crédito, ya que no vamos a saber cómo vamos a liquidar o cómo va a estar el tipo de cambio cuando se realice la operación o cuando se liquide dicha operación. ¿Ok? Esos son los temas que vimos en la segunda parte del curso, son los temas que van a venir en el examen parcial. Todas las preguntas que van a venir en el examen parcial están totalmente alineadas a las preguntas que vienen en los cuestionarios que se les solicitaron. Es importante que se tomen su tiempo para revisar cada una de las preguntas, que contesten lo más apegado a lo que debe de ser de acuerdo a lo visto en el curso, y que obviamente en esta semana se le dé un repaso general a cada uno de los capítulos que conformaron esta curso. Como les hago nuevamente de su conocimiento, todavía está pendiente de evaluar este último tema que mencionamos ahorita, pero el día de mañana ya debe estar evaluado en su totalidad. Ya prácticamente esta semana y la próxima ya solo estaré contestando mensajes muy puntuales, porque ya pues prácticamente no hay nada que evaluar. Y antes de terminar con lo que viene siendo la sesión del día de hoy, que es nuestra última sesión ya como tutor alumno, pues quiero agradecerles por el tiempo que se dieron para tomar este curso de Contabilidad 2. Hay unos proyectos muy interesantes en la Universidad Ciudadana respecto a la forma en la que se imparten las cátedras. Esperemos lleguen a buen puerto y que van a mejorar mucho la que yo considero una buena calidad académica que se imparte. Si en alguna de las situaciones yo siempre traté de darles
como se dice coloquialmente, el micrófono para si tenían alguna duda, mas sin embargo siempre traté de ponerme a la disposición de ustedes. Fue un gusto para mí tenerlos como alumnos, espero que este curso les haya servido de algo, esperemos más adelante, como yo siempre les he comentado, en el ámbito contable, aunque la mayoría de las carreras que ustedes están llevando no son unas carreras técnicas de contador como tal, porque la carrera del contador como tal ve temas más fiscales, inclusive de control interno, y aunque esta sea una materia que sea, no quiero decir de relleno, pero sí es una materia muy genérica para todas las especialidades, es una materia que les va a dar mucho rumbo respecto a cómo tienen que conducirse en el ámbito empresarial, sobre todo en el tema de los que van para licenciados en administración con acentuación en empresas. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen que conocer la información financiera que van a presentar a los consejos, cómo se determinan los saldos, saber evaluar qué es lo que les presenta el contador, en el caso de los informáticos administrativos, que les haga sentido cuáles son los diferentes libros contables que vimos en el curso, en la primera parte del curso, cómo van a ayudar ustedes a la configuración de los sistemas o de los software que utilizan los contadores o los administradores para la correcta determinación de la información financiera que sirve de base para la toma de decisiones, para la parte de los que van con alguna especialidad en mercadotecnia, que por alguna otra razón también tienen que estar viendo historiales que salen de la contabilidad. Para todo les sirve. Es bien importante que traten de aplicar lo visto en lo que son los cursos, no nada más en esta materia, sino en cada una de las materias que se les imparten. Y realmente espero que el curso haya sido de su agrado. Les agradezco mucho. Yo sé generalmente quiénes son las personas que siempre se conectaron y que demostraron interés por el curso, y a final de cuentas es la satisfacción que le queda a uno como tutor, y sobre todo que hayan aprendido algo. No sé si tengan algún comentario, sino para ya cerrar la sesión y despedir lo que siendo el curso de contabilidad. Más bien agradecerle el que nos haya dado mucho de su tiempo y de su conocimiento. La verdad que fue bastante provechoso para todos y creo que para todos mis compañeros, así como para mí. Y no me queda otra más que agradecerle y y pues aquí estamos, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Arturo. Te agradezco tus comentarios y pues bueno, esperemos coincidir más adelante en el curso de contabilidad 3, o igual me sigo poniendo a sus órdenes en dado caso de que continúen, y aunque ya no esté yo de manera directa dándoles algún curso, si algo les puedo apoyar con toda confianza, me lo pueden hacer saber. Adelante, Fernando. Lo mismo que dice mi compañero, profe, muchas gracias. Sus clases fueron muy amenas. En este tema, en este curso en especial, le saqué provecho para mi declaración. Ya fue realizada y ya fue pagada sin ni algún contratiempo, y pues ya me ayudó a entenderle lo de temas y salarios y los créditos. Ok, no, te agradezco mucho, Fernando, y muy amable, al igual a ti, Brandon, te agradezco por tu comentario, y reitero, cualquier cosa que se les pueda apoyar, aún no siendo yo su tutor, y si todavía estamos en la universidad, ahí tienen mi contacto directo, y creo que lo más importante que le puede quedar a uno es que se lleven algo y que traten de aplicarlo y les haga sentido. Muchas veces cuando estamos estudiando vemos las cosas de un enfoque un poquito diferente a cuando ya tenemos algo de experiencia. Lo único que sí les puedo recomendar es que siempre todo lo que traten de aprender, cuando uno es estudiante a veces piensa uno, no, es que para qué me va a servir. Créanmelo por experiencia propia, mis 43 años y con el que tengo trabajando en la parte administrativa, todo lo que ven en la escuela, en la parte teórica, les va a servir en la parte práctica. Entonces es bien importante que eso lo tomen en cuenta y que lo apliquen, ¿ok? Y pues bueno, nuevamente agradecerles a todos sus comentarios, gracias a todas las personas que están haciendo un comentario respecto a un servidor, y pues no me queda más que agradecerles, que le pongan mucho ímpetu a su examen la próxima semana y que sigan adelante con sus carreras, con sus especialidades, y si más adelante coincidimos, para mí va a ser un gusto nuevamente darles alguna clase. Que tengan muy buenas noches y mucha suerte en sus exámenes. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro, por todo. Gracias. Gracias, profe.
Sí, a usted, gracias, qué amable.